Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y llegamos a nuestro último tema, ¿sí? De primer módulo. O sea que este fin de semana nos ponemos a prueba, ¿sí? Vamos a rendir nuestro primer cuestionario que va a involucrar los temas vistos, nada más, ¿no? Organización, estructuras y tenemos que ver hoy cultura organizacional. A partir de allí, ya cierra el primer módulo y avanzamos. Si podemos hoy, vamos a ver manuales que nosotros utilizamos en nuestra área, que antes eran justamente, como lo digo, manuales en formato papel, hoy ya son en formato digital, ¿sí? Hay sistemas que las empresas los compran que son súper caros, ¿no? Pero que nos alivianan el trabajo porque ya están preestablecidos, nosotros los vamos directamente cargando, ¿sí? Pero hay que completar toda esa información con todo aquello que vaya sucediendo en la empresa o en la organización empresarial, donde, bueno, donde siempre digo que ustedes vayan a ejercer, ¿sí? Vamos a ver un concepto muy importante, ¿no? Que es cultura organizacional. Yo digo que toda empresa tendría que capacitar y preparar y que ese concepto se maneje siempre y no se pierda, ¿sí? Que sea como una postura, ¿no? Que nosotros vamos a manejar para que una, la empresa funcione de manera correcta, también no tengamos conflictos, ¿sí? También donde haya un muy buen clima, ¿sí? Que yo siempre lo menciono porque si nosotros no manejamos la misma forma de trabajar muchas veces, las costumbres, las prácticas que tienen ese grupo de trabajo, surgen diferencias, ¿verdad? Todos me lo van a decir, hasta en la vida cotidiana, ¿no? Cuando uno está acostumbrado a manejarse de una manera y ciertas personas no lo cumplen, ¿qué pasa? Surge, ¿sí? Esos roces, ¿no? Que hacen ya a mantener tal vez una distancia y que después con el tiempo puede dar lugar a un conflicto, ¿sí? Que nosotros vamos a ver que son muchísimos, ¿sí? Los que pueden presentarse. Pero nosotros vamos a tomar como concepto de cultura organizacional, que es un conjunto de creencias. ¿Qué sería? Nosotros cuando seleccionamos al personal, que ya lo vamos a ver en su momento, preparamos a ese personal al modo que nosotros deseamos, ¿sí? Para eso le brindamos la posibilidad de las capacitaciones, ¿sí? Se brinda aquellos conocimientos, aquellas técnicas, aquellas prácticas que la empresa desee, ¿no? Y que quiera y que quiera mantener ese recurso intangible que siempre mencionamos, que es la imagen, ¿sí? Y el prestigio que tiene. Entonces, las capacitaciones tienen que tener la misma envergadura. Decimos los valores, y sí, ¿no? Es una palabra muy importante donde nosotros vamos a destacar principalmente el respeto, el compromiso, ¿sí? Que son dos palabras muy, muy grandes y que hacen a una muy buena relación entre los pares y, bueno, entre todos los niveles, ¿no? Que forman la organización. Decimos las prácticas, serían aquellos trabajos que realizamos de manera conjunta, ¿sí? Donde seguro que van a estar enfocadas a aquel objetivo o aquella meta, ¿no? Que desde los niveles superiores lo quieren lograr y que necesitan, por supuesto, el acompañamiento, la responsabilidad, ¿sí? El trabajo de todos los departamentos, ¿no? Que forman una organización, ¿sí? Entonces, ese concepto es fundamental, ¿sí? Y preparar a todo el personal ingresante
que en este concepto, ¿no? Que, como dije, es el que va a ser de base para que todo el personal pueda cumplir sus actividades y no tengan ningún tipo de conflictos. Pero fíjense que nosotros cuando hablamos de cultura organizacional no podemos olvidar aquello que la empresa ya tiene establecido de años, ¿sí? Que sería la visión, ¿no? Tal vez la misión que ella ya tiene fijada y que va a seguir eternamente, tal vez manejándola con algunas modificaciones, actualizaciones, por supuesto, como siempre se debe hacer, ¿no? Pero seguro que la filosofía que tiene cada empresa la van a mantener, es perdurable, decimos, ¿no? Para nosotros, fíjense cómo lo vamos a mencionar, es el eje, ¿sí? Es la base por donde nosotros vamos a, decimos, transitar todo el trabajo que se realice en la empresa, ¿sí? O en esa organización. Fíjense por qué. Si nosotros tenemos y practicamos la filosofía y la tomamos en cuenta, vamos a poder interpretar todo aquello que la empresa quiere lograr, ¿sí? Decimos, a ver, los fines, ¿sí? Los logros establecidos, los objetivos que se plantean, las metas, ¿no? Que se puedan llevar adelante. Entonces, esa filosofía desde un principio, desde el anuncio tal vez que nosotros lo realizamos, ya está establecido, ¿sí? Y después lo vamos a ver reflejado cuando hagamos las selecciones, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta estos factores y los vamos a mencionar, ¿sí? En ese momento, porque es muy bueno que todos los postulantes conozcan cómo la empresa quiere que ellos trabajen y qué es la forma que están acostumbrados. Después decimos la misión. Todos tenemos, ¿no? Una misión fijada y las empresas en este caso también, ¿sí? Yo lo he mencionado acá como una razón de ser, ¿sí? Ya está fijado, ¿sí? Y también lo vamos a establecer como el compromiso, ¿no? Que la empresa o la organización ya tiene establecido, lo decimos nosotros, con el mercado, con las personas que nos eligen, ¿sí? Con las personas que son nuestros clientes o nuestros consumidores y que nosotros tenemos justamente una misión de poder satisfacer esas necesidades y cumplir con aquellos requerimientos que ellos nos han elegido, ¿sí? Y que desde nuestra área vamos a tratar de que ese personal cumpla con todas las funciones que las vamos a observar después en las evaluaciones de rendimiento, ¿no? Cuando vamos a fijar y vamos a evaluar cómo nosotros queremos que ese personal, bueno, cumpla, ¿sí? Cumpla, y si no lo podemos obtener o tal vez ese personal no pudo cumplirlo, vamos a capacitar, ¿sí? Como primer medida decimos, ¿no? Luego ya fijamos otras estrategias, otros métodos, ¿no? Donde vamos a tener que solicitar una baja en ese caso, donde nosotros no lo vamos a determinar, ¿verdad? Nosotros vamos a fijar esos informes, vamos a presentar las pruebas de las evaluaciones, tal vez el supervisor pueda adjuntar tal vez comportamientos o malos comportamientos que haya tenido ese personal y va a ir haciéndonos una base para, bueno, solicitar luego, por supuesto, su baja, ¿sí? Por eso es muy oportuno y nosotros, cuando tengamos contacto con el personal, marquemos, ¿no? Lo establecido, cómo queremos que la empresa se maneje, ¿sí? También es muy bueno que el supervisor nos acompañe en este caso, ¿sí? Tal vez nosotros no tengamos
una carga horaria para asistir, ¿no? En todas las zonas, pero sí lo hacemos de la parte externa. Si estamos presentes, pero derivamos, ¿no? Actividades para que se realicen y es necesario, ¿no? Que se mencione las actividades o los requerimientos que la empresa necesita, ¿sí? Eso también es muy bueno que pongamos de nuestra parte, ¿sí? Eh, Cuando trabajamos en esta área, tal vez pasamos a ser el personal que no tiene mucho contacto, ¿no? Con los trabajadores, ¿sí? Y dicen, no, acá en esta área nunca llegó a acercarse con nosotros. Y es tan ingrato, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando, pero no nos acercamos muchas veces, porque la carga horaria y la gran cantidad de actividades que tenemos muchas veces no lo permite, ¿sí? Pero no es que no estemos, ¿sí? Fíjense acá, hay otro elemento fundamental, ¿no? De cultura organizacional que es la visión, ¿sí? Tal vez todas las empresas desde que nosotros ingresemos, ¿sí? Para cumplir nuestra responsabilidad como auxiliares o tal vez desde la otra mirada como trabajador, ya la empresa ya tenga una visión, ¿sí? Y seguro que quiere continuarla, que vendría a ser hacia dónde ellos quieren o ya están fijando sus actividades. Nosotros decimos que es la aspiración, hacia dónde se fija y ese es el límite a donde la empresa desea, ¿no? Fijarse y no se mantiene fija, normalmente se supera, ¿sí? Por eso yo dije recién las actualizaciones, ¿no? Que siempre nosotros tenemos que estar actualizados en nuestra función y más que todo traer todas esas enseñanzas y llevarlas a la práctica en la empresa. Seguro que sí. Después tenemos los valores. Bueno, acá lo dije en un principio, son el fundamento, ¿no? Del accionar que puede tener la empresa, ¿sí? O en este caso, la que nosotros solicitamos a los trabajadores, ¿sí? Donde, fíjense, yo lo he colocado como el fundamento de las acciones y tareas de cada miembro, ¿sí? Cómo ellos cumplen sus responsabilidades, sus actividades, sus funciones, ¿sí? Y que luego seguro que van a ser valoradas y que aquí cuando hablamos de valores, cuando nosotros hacemos las evaluaciones de rendimiento, que no solo fijamos el comportamiento, sino también analizamos la parte psicológica, ¿sí? Por eso está presente el psicólogo, que es quien es el que va a analizar los comportamientos, ¿sí? Tal vez posturas o formas que hayan tenido ellos que no son las correctas, ¿sí? Y que nosotros ya las habíamos planteado desde un principio, ¿sí? Por eso cuando veamos nosotros el módulo de selección y preselección, vamos a marcar y vamos a fijar cuáles serían los requerimientos que nosotros vamos a solicitar, ¿sí? Para que después no tengamos confusiones, ¿sí? Y que ese personal que inició con nosotros sepa cómo se maneja nuestra área, ¿sí? Después tenemos el ambiente. Uy, el ambiente es fundamental, ¿sí? Si nosotros trabajamos en un ambiente o en un entorno que es insostenible, supónganse, tenemos discusiones, diferencias, malos tratos, ¿por qué no? ¿No? Puede ser que no, no haya buenas formas de tratarse, ¿no? Entre el personal o no se respete los niveles de jerarquía que también se puede observar, pero que en ese caso al trabajador no le conviene tener tal vez esa forma, ¿no? Porque nosotros estamos evaluándolo en todo momento.
no solo en un proceso, cuando marcamos la fecha, ¿sí? Y cuál va a ser el sector, sino que lo hacemos de manera cotidiana. ¿Cómo lo hacemos? Hay un supervisor, ¿verdad? ¿Quién es? Yo digo, es mi mano derecha, es el que me va a ayudar a mí luego a hacer el guión, ¿sí? Nosotros decimos un guión que sería una serie de pasos o estructuras a luego a evaluar, ¿sí? Él es el que comparte mucho más tiempo, puede conocer a la perfección al personal y nosotros nos vamos a empapar de ese conocimiento. Y cuando evaluamos, al armar ese guión, ¿sí? Allí nosotros observamos cómo es el comportamiento de ese personal. Ese entorno nosotros lo vamos a estudiar más adelante, donde decimos que debe ser favorable, ¿sí? Si no, acá hay muchas maneras desde nuestro rol para tratar de ayudar al personal cuando tal vez trabaja a presión, donde es discriminado, ¿sí? O donde tal vez sus aportes no son tomados en cuenta, ¿sí? Tal vez donde surge más problemas y que lo observamos es en el personal tal vez más grande, ¿sí? Que cuesta, ¿no? Actualizarse en el manejo de las nuevas tecnologías, en el trabajo, ¿no? De las páginas, tal vez, de los sistemas. Y ahí sí se observa una gran diferencia, donde empieza a haber un clima que no es tan bueno, ¿sí? Ahí es donde nosotros debemos hacer un muy buen trabajo y preparar al personal más joven, ¿sí? Pero que no tiene tanta experiencia, ¿sí? Hacerlos ver que ese personal que es más grande tiene muchísimo potencial, ¿sí? Para que nosotros tal vez podamos aprender, ¿sí? Y que no signifique que esa persona ya tenga que dar un paso al costado, ¿sí? Lo digo porque muchas veces se observan estas situaciones y el área de recursos humanos recibe a mucho personal grande contando estas situaciones, ¿sí? Y ahí justamente no hay un buen clima, ¿no? Laboral, ¿sí? Nosotros después vamos a ver muchas más razones donde se ve tal vez oscurecido ese buen clima laboral, ¿sí? Pasan muchísimas situaciones, ¿no? Sí lo observamos mucho eh, en algunas áreas donde hay discriminación, ya sea por raza, por religión, por sexo, ¿sí? Tal vez hay departamentos que solo están formados por hombres y casi no hay mujeres, ¿sí? Entonces, hay que unificar, hay que tratar de hacer grupos de trabajo que sean integradores, ¿sí? Donde la mujer puede cumplir sus funciones como lo puede hacer un hombre, ¿sí? Y no por eso vamos a desvalorizar el trabajo. Lo digo porque también lo hemos observado en algún momento, ¿sí? Eh, Después vamos a estudiar muchísimos más de estos conflictos. Esta palabra, fíjense, un sentido de identidad, ¿qué vendría a ser? Ponerme la camiseta de la empresa, ¿sí? Sería yo trabajo en esta empresa y defiendo, ¿sí? A todas las actividades, ¿no? A todas las funciones que se realizan. Pero fíjense, nosotros decimos que es la forma en que los empleados perciben, ¿no? Cómo los representantes, o sea, los dueños de las empresas, van a marcar un tipo de contacto, de relación. Y acá tendría que ser uniforme el trato, ¿no? Todos nos ponemos, como dije, nos ponemos a trabajar y defendemos a la empresa. En las buenas, en las malas, en las buenas, cuando hay buenas ganancias, como cuando hay pérdidas, cuando la empresa tal vez está en una época complicada, ¿no?
todos nos ponemos a trabajar, porque tenemos ese sentido de identidad que es la fuente laboral, ¿sí? Tal vez siempre cuando decimos esto, muchas veces me dicen, sí, pero nosotros somos un número más en las empresas. Sí, está bien, podemos ser un número más, pero ese número tiene una fuente laboral, está cobrando un sueldo, puede mantener tal vez una familia, ¿sí? Entonces debemos valorizar esa fuente laboral, ¿sí? Yo siempre digo, agradecer que tenemos la posibilidad de una fuente laboral, más allá, es decir, yo tengo las capacidades, yo llegué ahí y cumplo mis funciones por mis capacidades, ¿sí? Bueno, también lo vamos a considerar, pero yo voy a defender esa fuente que me brinda a mí trabajo, ¿sí? Después tenemos estas otras, ¿no? Que más adelante las vamos a estudiar seguro cuando veamos alguna mirada de la parte de liquidación de sueldos, ¿sí? Que tenemos que conocer algunas leyes, algunas normas, ¿sí? Fundamentándonos especialmente en la ley de contratos de trabajo, ¿sí? Que surgió una serie de modificaciones, una serie de cambios, ¿sí? Durante este tiempo y nosotros vamos a ver totalmente actualizados, ¿sí? Son mínimas, ¿no? Las modificaciones, donde en esta área también vamos a conocer cómo nosotros podríamos determinar la cantidad de personal que no está cumpliendo lo establecido, ¿sí? Hay una serie de formulitas que luego se las voy a contar y que desde nuestra área las vamos a manejar, ¿sí? Acá fíjense cuando hablamos nosotros de reglas, de lineamientos, es el área nuestra, ¿no? Nosotros vamos a establecer un régimen de convivencia que lo vamos a plantear desde el primer momento cuando yo ya tengo a ese personal que está seleccionado y que está previo a ser contratado en ese proceso que lo vamos a manejar y lo vamos a conocer, que es de inducción, ¿sí? Es el momento propicio donde yo voy a fijar cómo es el régimen de convivencia que se establece en ese ámbito de trabajo, ¿sí? Tal vez cuando nosotros seleccionamos un personal numeroso y recién empiezan las actividades, es mucho más sencillo, ¿no? Porque todo el personal es nuevo. Ahí yo voy a moldear a todo el grupo, pero cuando ya el grupo está formado e ingresa un personal nuevo, ¿no? Ahí es muy difícil, ¿no? Que se acostumbre a los hábitos, y que volvamos a tener esta palabra, ¿no? Cultura, que todos manejemos la misma forma de trabajar, ¿sí? Los mismos valores, ¿sí? Las mismas normas que recién lo estábamos mencionando, ¿verdad? Entonces allí cuesta, ¿sí? Pero en ese momento, inducción es referente para que yo ponga todo en línea, decimos, ¿no? Porque si no, después, ¿qué pueden pasar? ¿No? Una serie de sanciones, una serie de medidas, ¿no? Que desde nuestra área lo podemos tomar, ¿sí? Tal vez surgen conflictos, ¿sí? ¿A dónde se dirigen los trabajadores? Al área de recursos humanos, ¿no? ¿Quiénes somos los encargados de solucionar, de acompañar, de ayudar a ese trabajador, ¿sí? Después vamos a ir viendo que hay unos medios, ¿sí? A través de una especie de encuestas que vamos a lanzar, decimos nosotros, a aquellos sectores donde hemos observado que hay una serie de conflictos y poder solucionarlos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en unas clases más, en unos días más, ¿sí? Hay una modalidad que podemos realizarla, ¿sí? Y, bueno, solucionar el primer, tal vez, rumor,
que inicie y nosotros dar un cierre, ¿sí? Y si no, en el supuesto caso que no lo podamos hacer, hay muchas maneras, ¿sí? Las personas implicadas o los trabajadores implicados, ¿sí? Tienen una relación que es insostenible, podemos hacer una rotación, ¿sí? Tal vez de ámbitos de trabajo o podemos enviarlos hacia otras sucursales, si la empresa lo tuviese, ¿sí? Para mantener a los dos perfiles, a los dos trabajadores porque hemos notado que lo necesitamos, ¿sí? Si no, muchas veces tomamos determinación, ¿sí? ¿Cuál de los dos compensa y cuál de los dos es necesario, ¿sí? Después lo vamos a ver también, ¿sí? Cuando llegue su momento. Y los lineamientos, como dije, nos dicen, ustedes los plasman desde, yo puedo decir, hasta el primer día, cuando ustedes realizan una preselección, ya pueden marcar, ¿no? Lineamientos que tiene la empresa, lineamientos que maneja el área de recursos humanos, ¿sí? Las reglas, por supuesto, que las van a fijar, ¿sí? Y siempre hay el supervisor, como dije, que nos va a acompañar. Leyes, normas, nos regimos en base a la ley de contratos de trabajo, ¿sí? Que es nuestra ley madre de aquella donde nosotros vamos a tomar nuestras determinaciones, valiéndonos, por supuesto, de un reglamento, de un artículo, ¿no? Donde nosotros podamos demostrar tomamos cierta medida porque nos regimos en base a la ley, al artículo tanto, ¿no? Eso es muy importante porque después pueden surgir tal vez diferencias con los trabajadores, alguna discusión, ¿sí? Puede quedar, ¿no? Que nuestra área no somos los que estamos manejándonos en base a las normas legales, a la normativa, como se sabe mencionar, ¿sí? Entonces acá hay que estar muy, muy preparados, teniendo en cuenta todos los artículos y que nos, leyes, artículos, ¿no? Decretos también, ¿no? Que estén en vigencia y que nosotros estemos también actualizados, ¿sí? Para que no tengamos ningún tipo de conflictos, ¿sí? Ahí, fíjense, sin querer, de manera rápida, porque no podemos avanzar tanto y ustedes queden sin rendir, nos queda muy, muy poquito, ¿no? Para terminar este tema, ¿no? De cultura organizacional que yo considero que es fundamental, ¿sí? Yo creo que tal vez a medida que nos vamos formando, ustedes van a decir, sí, es necesaria, ¿sí? En cada ámbito de trabajo hay y se establece una propia cultura, ¿sí? Fíjense, les doy un ejemplo, ¿no? En el área de seguridad, vamos a mencionar un ejemplo que también nosotros vamos a trabajar en cercanía, ¿sí? Ellos fijan cuáles son las medidas, ¿sí? En base a ese ámbito, ¿no? A la parte de seguridad y que forma la cultura que ellos manejan. Y también la van a plasmar en los trabajadores, como nosotros vamos a plasmar nuestra cultura, ¿sí? Fíjense acá, influencias de la cultura no organizacional en las empresas. Yo voy a bregar por una influencia que sea totalmente positiva. Voy a tratar de que esa influencia sea, ¿no? Un buen ámbito de trabajo. Fíjense, yo acá les coloqué un mejor ámbito de trabajo donde observe algún conflicto, alguna diferencia, algún tal vez rumor, accionar, estar presente con los trabajadores. Ya en este caso, cuando hay una influencia negativa, fíjense, una falta de interés por parte de los trabajadores.
¿Cuándo se da en este caso? Y nosotros lo vamos a observar cuando ellos faltan, ¿sí? Cuando si llegan a tener varias ausencias, no presentan, ¿no? sus comprobantes que van a respaldar esas ausencias, o tal vez las evaluaciones de rendimiento no tienen porcentajes elevados, donde en esa evolución no se observa un aumento, ¿no? Es plano, ¿sí? Sigue siendo igual, sin ningún momento de que ellos puedan elevar esos porcentajes, ¿sí? Allí no habría una muy buena influencia, ¿sí? Donde también pueden ser los bajos niveles de producción, ¿sí? Si hablamos de los niveles más bajos, o si nosotros solicitamos tal vez algún informe, algún trabajo, ¿no? No se realiza a tiempo, ahí también no hay una influencia positiva, al contrario, es una influencia totalmente negativa y que puede afectar en el desempeño y más que todo en el prestigio, ¿no? Que puede tener la empresa. Nosotros vamos a trabajar por una influencia positiva, ¿sí? Acá yo les coloqué un pequeño conceptito arriba, ¿no? Que dice, influye en toda la empresa. Claro, ¿cómo no va a influir, no? Si tal vez tenemos falta de interés por su trabajo en algún área, esto es como un efecto tal vez dominó, que decimos, ¿no? Donde no es lo debido, ¿sí? El personal debe cumplir aquellos requerimientos que nosotros fijamos, ¿sí? Y que después hay una serie de medidas. Esas evaluaciones que yo dije, normalmente las hacemos cada 6 meses. Si nosotros queremos tener tal vez nuestro ámbito de trabajo a un modo que es el que nosotros queremos, podemos hacerlo varias en el año, ¿sí? Se pueden hacer cada 2 meses, cada 3 meses, donde ahí sí podemos tener al personal más dispuesto, ¿no? Porque saben que esas evaluaciones denotan después en sus informes, ¿sí? Y donde se va a demostrar después si están aptos para que puedan hacer carrera, para que puedan tener un mayor desarrollo, ¿no? en la empresa, ¿sí? Después aquí sí vamos a hablar en este caso de la competencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la competencia sería aquellas empresas que tal vez realizan nuestra misma actividad, pero donde la influencia es totalmente positiva. Aquí no hay grises, como se sabe decir, ¿no? Acá es blanco, donde no podemos decir esto no se realiza, ¿sí? Y muchas veces lo vamos a ver, lo vamos a observar en el crecimiento, ¿no? De empresas que mantienen una muy buena cultura, donde seguro el personal mantiene esa visión, esa misión, ¿no? Se establecen los requerimientos, las normas se cumplen, ¿sí? También en el área de seguridad, ¿no? Cuando las instalaciones están en óptimas condiciones, cuando el personal tal vez no hay tantos incidentes de accidentes, donde no están expuestos ellos a riesgos constantes, ¿sí? Bueno, si yo me pongo a contarles, tendríamos muchísimas diferencias, ¿no? Pero esa influencia, como dije, vamos a hacer que sea totalmente positiva, ¿sí? Ese yo creo que es nuestra función máxima. Aquí tienen los beneficios, fíjense, y van a poder entender mucho más por qué yo digo que es importante que nosotros tengamos una muy buena cultura organizacional. Fíjense, vamos a ver estos cinco o cuatro beneficios. Tal vez ustedes pueden después
en su ámbito de trabajo observar algunos más, ¿no? Yo coloqué estos como primordiales. Define la identidad, ¿sí? Claro, porque a través de los hábitos, de las costumbres, de las creencias, ¿no? De los valores y que nosotros defendemos a esa empresa. Se dije, me pongo la camiseta de la empresa donde yo cumplo funciones. Fomenta los valores, claro, ¿no? Acá nosotros vamos a fijar cuáles serían aquellos valores que mi área, como el Departamento de Recursos Humanos, quiere observar en todos los departamentos y donde yo me voy a regir en base a esos valores, ¿sí? Que no sea tal vez solo yo exija, ¿sí? Y tal vez en mi área no lo realice. No, tiene que ser eh, una especie de imitación o una continuidad. Motiva, vamos a tener empleados que están totalmente motivados. Y claro, ¿no? Yo siempre digo que uno no motiva solamente por la parte económica, es un muy buen factor motivador, ¿sí? Pero también necesitamos esta otra área, ¿sí? Donde se respeten, donde no tengamos conflictos, donde los trabajadores tengan sus zonas de trabajo, ¿no? Que estén en óptimas condiciones, como dije recién, las instalaciones, ellos tengan tal vez, si usan un uniforme, tengan los EPP que llamamos nosotros, ¿no? Los equipos de protección, para que ellos no tengan accidentes, no estén expuestos a riesgos. Todos estamos expuestos, ¿no? Ahí, cuando hablamos de riesgos, podemos mencionar aquellos que son físicos, ¿sí? Porque las instalaciones tal vez no están en óptimas condiciones. Después los químicos, cuando en esa área se utilicen tal vez tóxicos, contaminantes, ¿no? Y el personal no tenga los equipos que son necesarios, ¿no? Tal vez gafas, guantes, ¿no? Cofias, o tal vez un equipo, ¿no? Un equipo, una ropa especial para ese ámbito, zapatos específicos, ¿no? Para determinadas zonas, algunos que son antideslizantes, otros que tienen una punta de metal, ¿sí? Depende el área, ¿sí? Entonces allí, ¿cómo nosotros vamos a observar que ese personal puede sentirse desmotivado si no se cumple, como así también motivado, ¿sí? Si están expuestos a riesgos? Después tenemos unos muy comunes, que son los riesgos ergonómicos, ¿sí? Que es el riesgo donde nosotros siempre vamos a estar expuestos, que es a través de las posturas o las malas posturas también, ¿sí? El hecho de trabajar tal vez concentrado con una computadora a través de un sistema puede provocar enfermedades, ¿sí? Que también hay que considerarlas en este caso. Y después decimos que atrae los mejores talentos. ¿Qué serían los mejores talentos? Los mejores perfiles, ¿sí? Y que se van a regir, por supuesto, a través de esta cultura que nosotros vamos a crearla, ¿sí? Cuando el personal es nuevo, dije, es el mejor momento para que nosotros iniciemos este trabajo de moldear, ¿sí? Ese personal tiene que hacerse a la forma que ya está establecida, que ya está fijada, ¿sí? Y que yo he decidido mantener este ámbito de trabajo, ¿sí? Y a partir de esos requerimientos por supuesto, se van a ver reflejados en las evaluaciones, ¿sí? Eso lo van a ver en el transcurso de los temas que vamos a ir analizando y que vamos a ir viendo, lo vamos a conocer. Pero nos falta conocer
son unos conceptos más importantes, ¿no? Que son los tipos de cultura. Vamos a analizarlos a cada uno, ¿sí? Donde ustedes van a encontrar con alguno de ellos, o tal vez ahora si ya están trabajando, los observan. A ver, fíjense aquí. Vamos a conocer y destacar algunas características. Cultura organizacional centrada en el poder, ¿sí? Fíjense esta palabra que para nuestro ámbito significa muchísimo, ¿sí? Yo les he colocado muy sintético. Fíjense, ¿no? Que va a estar referido especialmente, ¿no? A aquel área donde yo sé que tengo ese poder, ¿sí? Y que también lo voy a saber manejar, ¿sí? No es que voy a ser inflexible, no es así, ¿no? Voy a hacer valer los conocimientos que yo tengo, ¿sí? Los voy a llevar a la práctica y donde seguro los voy a evaluar, ¿sí? Esa cultura organizacional que está centrada al poder, también nosotros podemos tomarla en el caso cuando estamos hablando de algún personal y que nosotros consideramos que tiene que ser competente, ¿no? Siempre, ¿no? Que su trabajo sea eficiente, que son palabras que son muy importantes en nuestra área, eficiencia, ¿no? Y efectividad, ¿sí? También es importante que lo tengamos en cuenta. Esta cultura organizacional que está orientada a las normas, ¿sí? ¿Qué buscamos nosotros con las normas? Buscamos una estabilidad, ¿verdad? Aquellas que tengan que ver con la parte laboral, aquellas que tienen que ver con la seguridad, bueno, van a estar establecidas por una zona, un área, un sector específico, ¿sí? Que es justamente el área de seguridad e higiene, quien trabaja de manera conjunta en algún momento, ¿sí? Ellos tienen sus leyes, ¿sí? Las leyes de seguridad e higiene y las leyes que tienen que ver con los riesgos de trabajo, ¿no? Y que nosotros también vamos a estar insertos en esta área, ¿sí? Donde las capacitaciones que esta área quiera dictar, ¿quién las va a dictaminar? ¿Quién las va a distribuir? ¿Quién las va a programar? Nosotros, ¿no? Nosotros somos los que vamos a dar, digamos, el ok, ¿sí? De cómo se va a realizar, en dónde se va a realizar, ¿sí? O sea que tenemos un trabajo conjunto. Yo digo todas las áreas, todas en algún momento tenemos un punto, ¿no? Que es unificador, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de seguridad, las leyes que les dije recién. Estabilidad la vamos a manejar nosotros. Tenemos muchas formas de hacerlo, ¿no? Una de esas es en los momentos de inducción. Es un muy buen factor. Luego, cuando ya el personal ya está trabajando, también, ¿no? Y después que vamos a exigir que el comportamiento sea el debido, ¿no? El establecido, el que nosotros necesitamos que se dé en ese sector o en esa empresa, ¿sí? Entonces, esta también es importante. Si tal vez ustedes me preguntarían, ¿cuál de todas estas culturas debemos llevarlas adelante en una empresa? Yo les diría que todas son necesarias, ¿no? Para que nosotros tengamos un ámbito de trabajo, bueno, correcto, ¿no? Donde tratemos de evitar los conflictos. Sé que van a estar, siempre, y para eso tenemos que estar preparados. Una cultura, fíjense, organizacional que está orientada a los resultados. Bueno, acá estamos nosotros, fíjense, yo dije recién, la eficiencia, ¿no? Que es necesaria
para que los trabajadores cumplan, ¿no?, con sus actividades y que esos tal vez productos, si así fuese, servicios que brinden, ¿no?, se den de manera correcta, ¿sí? Acá donde es importante, cuando hablamos en base a los recursos, tiene mucho que ver la parte administrativa contable, ¿sí? ¿Quién es la encargada de llevar el control, ¿no?, tal vez de las materias primas, tal vez de los recursos materiales, hacer un control eficiente del stock, o tal vez no hay un mantenimiento, ¿sí? O tal vez eh, las actualizaciones en los sueldos no están fijados, ¿no? Entonces, allí también podemos hacer hincapié en esos resultados, donde si no hay actualización de sueldos, ¿qué pasaría? No vamos a tener personal motivado y vamos a tener personal que en este caso puede estar tomando medidas, ¿sí? Donde muchas veces pueden hasta acompañar los supervisores, ¿sí? Que sería lo último que puede acompañar en algún área, ¿sí? Los supervisores normalmente se mantienen ellos firmes acompañando a la empresa muchas veces. Una cultura organizacional que está orientada a las personas. Bueno, acá justamente conté yo al principio, cuando lo que buscamos es que un empleado no pase años y años cumpliendo una tarea que tal vez sea rutinaria, ¿sí? Todos los días, todos los años, la misma actividad. No, que nosotros buscamos es que ese empleado tenga un crecimiento, ¿sí? Un desarrollo. Tal vez 1 año y medio, 2 años, permanezca en el mismo sector, ¿sí? Pero le demos la posibilidad a ese crecimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las capacitaciones, cursos, ¿sí? Que ellos puedan demostrar que están preparados, ¿no?, para desarrollarse en otras áreas también. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, fomentando los valores, ¿sí? ¿Cuáles serían los valores en este caso? Confiando, ¿no?, que ellos pueden mejorar, alentando muchas veces, valorando, ¿sí? Brindándole nuevos beneficios, ¿no?, para que ellos tengan un factor motivador, ¿sí? Más si es un personal imprescindible. Más allá que cuando yo digo imprescindible, no todos somos imprescindibles, me dicen, ¿no? Pero muchas veces, desde nuestra área, ese personal que nos costó seleccionarlo es imprescindible, ¿sí? Porque ya se ha formado a la forma que yo deseo o que la empresa desea, que tal vez no lo podemos encontrar. Entonces lo preservamos, ¿sí? Y fomentando y motivando es una muy buena manera. Y aquí, fíjense que decimos en busca de satisfacción de las necesidades de los clientes. Bueno, a ver, si nosotros tenemos un grupo de trabajadores donde motivamos a través del factor dinero, motivamos a través del factor tal vez laboral, ¿sí? Motivamos a través del factor desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra empresa va a producir más y vamos a poder satisfacer las necesidades que esos clientes, esos demandantes, esos consumidores, ¿sí?, que nos han elegido, ellos puedan, bueno, cumplir, ¿no?, con estos requerimientos. Hay dos palabritas que dije, ¿no?, que es necesario y que nosotros las vamos a evaluar en algún momento, ¿no? Veamos una. Esta es la primera, que es efectividad, ¿sí? Y la otra es eficiencia, ¿sí? Son dos palabras fundamentales en todas las áreas
especialmente al momento de evaluar, ¿sí? Fíjense qué es la efectividad. Acá tienen un concepto, ¿no? Se trata de hacer la tarea, o sea, la actividad, la función, ¿sí? De manera correcta, completando todas las actividades, ¿sí? Y que la empresa en este caso pueda alcanzar esos objetivos, esas metas que se han fijado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acompañado por todo el grupo, ¿verdad? Así tiene que ser, ¿sí? Yo acá les coloqué un ejemplo, ¿no? Hacer de la manera más rápida, que sea menos costosa, ¿sí? Bueno, esto sería en el área tal vez económica, ¿sí? Vamos a buscar esa forma. Desde nuestra área sería hacer de manera rápida, teniendo personal que cumpla, ¿no? Que pueda, que conozca todos los requerimientos, las formas, ¿no? de trabajo, ¿sí? Y se lleve adelante esta función. Puede ser, tal vez, un ejemplo. Y después nos queda el otro, ¿no? Que es un concepto que también lo vamos a manejar nosotros, ¿no? Que es eficiencia. Imagino que lo conocen, ¿verdad? ¿O no? Seguro que todos, si llegamos a estar aquí, lo van a conocer y lo van a destacar tal vez en su ámbito de trabajo. Eficiencia, ¿qué será? Nosotros desde nuestra área también vamos a manejarla. Fíjense, es la cantidad de recursos, ¿no? que se necesita para hacer un trabajo. Nosotros vamos a decir recursos humanos en este caso. ¿Qué cantidad de personal necesitamos en determinadas áreas? ¿Sí? Y que acá necesitamos que esos empleados estén capacitados, estén preparados, ¿no? Cumplan, ¿sí? Y que nosotros acá podamos evaluarlos y tener una evaluación que no sea plana, ¿sí? Que esos informes sean con porcentajes que sean altos, ¿sí? Que tal vez podamos destacar un crecimiento muy marcado en esos informes que debemos confeccionar y presentar a los niveles superiores, a quienes son los que toman la última medida, ¿sí? En base a nuestro trabajo, por supuesto, ¿sí? Nunca decidimos nosotros. Sería muy bueno, ¿no? que podamos decidir, pero no, no lo hacemos, ¿sí? Nosotros cumplimos una misión, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Que es desde seleccionar el personal a evaluar ese rendimiento, buscar beneficios, ¿no? Para que ellos tengan un factor motivador, ¿sí? Eh, ¿Ahí me decías algo, Norma? ¿Me querías preguntar algo? ¿O yo escuché? ¿O no? ¿O escuché que un ruidito, como una preguntita? ¿No? Ah, o alguien quiso ingresar, no sé, pero no lo pudo hacer, no sé. Algo yo escuché un ruidito como cuando, viste, quieren hacer alguna consultita o hay que admitir a alguien, pero cuando ya lo quise ver, ya no estaba. Bueno, a ver, ahí estamos. Este concepto, Norma, ya lo viste, ¿verdad? Nosotros en el área de administración también lo consideramos, tal vez damos otra mirada, pero en nuestro rol, en el área de recursos humanos, está dirigido especialmente al personal que vamos a tener a cargo, ¿sí? Y que queremos, como dije, moldear, que queremos ayudar a que ellos tengan, ¿no? un mayor desarrollo, ¿no? en la empresa y que perduren, ¿sí? Que ellos es muy importante cuando tienen una gran antigüedad, ¿sí? Ver ese crecimiento,
¿sí? Tal vez logramos, los seleccionamos y analizamos su evolución, ¿no? Y después vemos cómo ellos van ascendiendo. Eso es muy favorable, ¿no? Para la persona que trabaja en esta área, porque tal vez se destaca en nuestro trabajo, ¿sí? Que se mantiene firme, cumple, ¿no? Y se da esa posibilidad de crecimiento, ¿sí? Tenemos una misión bastante complicada, ¿sí? Y que muchas veces puede afectar en nuestra parte emocional, ¿sí? Que podemos tal vez enojarnos o tal vez eh, sentirnos agobiados, ¿no? Por no poder llevar adelante determinada situación, pero no, hay que hacerlo un lado, ¿no? Cumplir nuestro trabajo en nuestra área y luego desobligarnos totalmente, despejarnos, ¿sí? Porque puede afectar, ¿sí? Después vamos a ver, hay un área que se llama inteligencia emocional, que justamente es esta, ¿sí? Es tratar de abstraernos, ¿no? De tal vez problemas, conflictos que puedan surgir y que puedan afectar en nuestra salud muchas veces, ¿sí? Podemos tal vez pasar por momentos de estrés, tal vez un desgaste total, pero hay que saber manejarlo, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en su momento, que es un módulo muy, muy lindo, ¿no? Donde hay una serie de tácticas, cómo podemos hacer para que no nos, tal vez que no nos afecte, ¿sí? Ponernos como una especie de coraza, decimos nosotros, y avanzar, ¿sí? Eso lo vemos después, más adelante. Pero ahí dejamos un cierre. Tuvimos la oportunidad de casi al mes, digo yo, de inicio, sí, más o menos, ¿no? Haber concluido el primer módulo, ¿sí? Entonces, este fin de semana, tipo, no sé si les dije 6 de la tarde, 9 de la mañana, les voy a dejar habilitado el cuestionario, ¿sí? Que creo haberles contado, no lo sé, pero yo por las dudas, para los que no estuvieron y que me dijeron que tenían un poquito de, tal vez, miedo al manejo de la tecnología, les voy a mostrar cómo tendrían que hacer los exámenes. A ver, esperen. Ahí les voy a mostrar el campus, ¿no? Si ven la clase grabada, puedan entender. Acá estamos en la plataforma, ¿verdad? Van todos los temas, están en celeste, ¿sí? Este es otro, ahí yo los voy habilitando a cada uno de los temas, ¿sí? Y tienen acá el material de estudio, ¿no? Que están todos en celeste. Todos, todos, todos. Acá les tengo que habilitar una cultura, que ahora lo vamos a hacer. Y acá arriba me parece que faltaba también habilitar un contenido más. A ver, espérenme. Sí, acá, ¿vieron? Ahí está. Este tienen para verlo también. Tienen para ver con el material, estructura que vimos la semana pasada. Habilitamos acá cultura, ¿sí? Que también lo tienen. Les dejamos acá un trabajito para que ustedes lo realicen, ¿sí? Y acá tienen, fíjense, los cuestionarios. Acá van a ser cargados siempre en rosado, ¿sí? Ustedes ingresan acá, esto hay que actualizarlo, por supuesto, ¿no? Hacen clic y se abre el cuestionario y van respondiendo pregunta tras pregunta, ¿sí? A través de verdadero o falso, como les dije, puede ser elegir la opción correcta, o tal vez en su momento haya alguna imagen, ¿sí? Que ustedes deban mencionar a qué se refiere, ¿sí?
diferentes formas para que ustedes puedan lograr un conocimiento y, por supuesto, la aprobación, que es con 6, 2 intentos, 50 minutitos, ¿sí? Para estar adentro de la plataforma, y no se olviden de guardar el cuestionario, ¿no? Porque si no, la plataforma toma aquellas preguntas que ustedes respondieron, sean 2, sean 3, sean 10, ¿no? Que no van a ser a la aprobación, o tal vez no, no lo pueden hacer en la primera instancia. Recuperamos, ¿sí? No hay ningún problema en hacerlo en la segunda instancia, ¿sí? Eso lo deciden ustedes, lo manejan, ¿sí? Y acá vamos a fijar, ¿no? Fecha, por supuesto que esto tengo que cambiarlo, vamos a cambiar, vamos a actualizar para que ustedes rindan, ¿sí? Lo vamos a dejar sábado, domingo, lunes, ¿sí? A las 23:59, 12 de la noche, ya está. Ya pueden ustedes rendir y se cargan después las notas, y después ingreso y veo, ¿no? Quiénes son los que han rendido. Si hay que hacer algún ajuste, ¿no? En alguna pregunta, también se lo puede hacer. No hay ningún tipo de problema en ese caso, ¿sí? Y ya está, así se rinde, ¿sí? Y avanzamos con otro tema, ¿sí? Estamos, me imagino que lo conocen, ¿sí? Si no, me mandan mensajitos y los voy guiando, los voy acompañando para que puedan ustedes realizar los exámenes, ¿sí? Y en el caso, ya la próxima semana empezamos con manuales, ¿sí? Que utilizamos en nuestra área, ¿sí? Que son muchísimos, tenemos muchísimos para conocer, que los vamos a ir clasificando, ¿sí? Que tienen, por supuesto, un fin. En determinado momento vamos a usar un manual distinto, ¿sí? Que después lo vamos a ir conociendo. Pero ahora nos enfocamos en rendir el cuestionario de este fin de semana y avanzar, ¿sí? Estamos, Norma, que en tu caso ya los hiciste un montón de estos exámenes, ¿verdad? Bueno, ahora tenés uno más, que vamos a cambiar preguntas para que no sea no sea similar al que vos ya rendiste, ¿sí? Así es algo distinto. ¿Estamos? A ver, ojo, porque son, viendo, ¿listo? Dale. Bueno, y nos encontramos entonces el próximo. Ahí está, dale, bueno, dale, bien, bien, perfecto. Entonces nos encontramos el próximo día miércoles, me imagino que con más compañeros, no lo sabemos, y si no, estamos, bueno, vos y yo, o estaré yo solita, no importa. Lo importante es que puedan ver la clase grabada y hacer el seguimiento, ¿sí? De la plataforma y, bueno, y del cursado, que es lo más importante, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consulta, Norma? Yo creo que en esta área estás bien, ¿no? Porque es tema visto. A ver, eh, espera, así es muy rápido. Yo no le aseguro poder estar, pero... Ah, dale, tranquila, Norma, tranquila, tranquila. Si vos podés estar, no hay ningún problema, y si no la ves grabada, ¿sí? Dale, eso, dale, dale. Bueno, nos vemos, Norma, ¿sí? Y si podés, está, y si no, nos vemos en la clase grabada, ¿sí? Dale, dale, dale. Bueno, que estés muy bien. Nos vemos. Muchas gracias por quedarte, ¿sí? Por estar. Nos vemos.